2 temas en el día de hoy, así que el espacio es todo tuyo, Ro. Ahora nos ponemos a hablar un poco más en serio. Sí. Un poquito al menos. Un poquito nomás, no tanto. Bien, tenía 2 Qué temas. rico el café que metimos recién. Increíble. No me tientes, no me provoques. Tengo mi lado bruja. No. No No lo quiero ver, no lo queremos conocer. Tenía pensado 2 temas, como Sí. les había comentado. Por un lado, hablar un poquito de cerrar lo de las charlas que incomodan, un poco más del lado del colectivo LGTB, ¿sí? Y por otro lado, cerrar con qué conmemoramos hoy, ¿sí? Sí. Referido al colectivo, estuve hablando tanto con pacientes como con algunos contactos y seguidores que forman parte del colectivo. Y una de las cosas que más me llamaron la atención fueron 2 temáticas muy puntuales que siguen incomodando. Una hacia afuera del colectivo, o sea, hacia las personas cis heteronormativas, ¿sí? Y por otro lado, dentro del propio colectivo, ¿sí? Dentro del propio colectivo se da todavía mucho cierto tipo de discriminación entre el propio colectivo. Es decir, por ejemplo... Dentro del mismo colectivo... Exactamente. Por ejemplo, no es lo mismo ser un homosexual con rasgos femeninos que un homosexual con rasgos más masculinos. ¿Sí? Dentro de lo que la sociedad estima que es femenino, más masculino y más femenino, claro. No es lo mismo ser un homosexual pasivo que un activo. ¿Cuál está peor visto, por decirlo así? El femenino pasivo. Claro. Dentro del colectivo. Exactamente, es como que fueras más mina que más macho, y eso sigue siendo un estigma. En las mujeres lesbianas lo mismo. Pero si dentro del mismo colectivo hay esa cierta discriminación, es como que... Totalmente, que queda para los que estamos afuera. Claro, uno pide que obviamente desde afuera se vaya deconstruyendo en ese sentido, tener más conocimiento, ir adentrándonos en el tema, pero si dentro del mismo colectivo se empiezan a discriminar, es complicado para los de afuera. Totalmente, y por eso incomoda, porque es algo que como que todos saben y todos más o menos lo tienen manejado, se conocen y se reconocen con estas características, pero al momento de decirlo, como que se lavan las manos. Sí. Con las chicas, con las mujeres lesbianas, pasa algo muy similar entre aquellas que tienen características más masculinas y quienes tienen características mucho más femeninas, mucho más exaltadas, ¿sí? Termina siendo de alguna manera discriminada o calificada de machona, una por sobre la otra, digamos. Y principalmente con las chicas y los chicos trans, esta cuestión tan marcada de ¿cómo decirlo? Como todavía es peor ser una chica o un chico trans que ser gay o lesbiana. Claro. Como que todavía es un escalón menos, ¿sí? Fue algo que escuché mucho, muy repetido, desde, entre otras cosas, como hablar de la promiscuidad dentro del colectivo, esta cosa de ir siempre por las relaciones más fáciles o más esporádicas antes que algo duradero y estable, porque muchas veces está este temor a que los lastimen o que los expongan o que los escrachen en distintas redes, entonces prefieren esta cuestión más esporádica, ¿sí? Y referido a como estas charlas que incomodan para los que estamos fuera del colectivo, es la cosificación de las personas trans, ¿sí? En particular y puntualmente de las mujeres trans, ¿sí? Recordemos que una mujer trans va a ser una mujer que se autopercibe mujer a pesar de tener genitales masculinos, ¿sí? Genitales de macho. Entonces, muchos hombres cisgénero, ¿sí?, tienen esta fantasía de estar con una mujer, lisa y llanamente una mujer con pene. Entonces empiezan a cosificar a las mujeres trans y las empiezan a buscar solamente por estos rasgos, no por la persona en sí. Claro. Entonces termina siendo no solo algo sumamente sexualizado, sino también algo muy dañino y donde exponen muchísimo a la mujer. No pasa a ser más como una especie, no sé, de tipo de fantasía, de fetiche. fetiche, ahí está. De fetiche.
deja de ser fantasía porque se lleva al acto. Claro. ¿Sí? Recordemos que la diferencia entre fantasía, morbo y fetiche es cuando se lo lleva al acto, ¿sí? Y el fetiche habla ya de la cosificación, de la búsqueda de un objeto, y sin ese objeto no se encuentra el placer. Y esto es lo que pasa en estos casos donde un varón cisgénero se aprovecha un poco también de su lugar de poder, ¿sí? Y termina cosificando a las mujeres trans. Es como que el objeto terminaría siendo la otra persona, digamos. Exactamente, pero no es objeto de deseo. Claro. No es que yo te deseo a vos con todo lo que vos sos. Para cumplir el fin que tienen, digamos. Exactamente, es yo te deseo a vos porque vos sos una mujer con pene, listo. Y me interesa solamente eso y te busco solamente por eso. Y se olvida totalmente que hay una persona por detrás con sentimientos, que puede llegar a enamorarse o que puede llegar a dolerle en última instancia el encuentro en sí. Charlas que incomodan, ¿por qué? Porque si conoces a alguien, porque si te pasa algo, porque son cosas que hay que empezar a hablarlas, tanto dentro del colectivo como por fuera, como ¿Y esto venimos comentando. se habla dentro del colectivo o se toca muy poco por justamente todo esto? Se toca muy ¿no? poco. Si sos una chica trans, sí. Es sabidísimo que termina sucediéndote en algún momento que te buscan solamente por esto. Sí. Es más, una paciente una vez me dijo, yo hasta ahora nunca me prostituí porque me buscan gratis. O sea, la línea es muy fina, muy fina. O sea, estamos hablando de que si en esos encuentros a ella le dejaban, no sé, por decir un montón, 5.000 pesos en la mesita de luz, ya era prostitución. Claro. Ella lo haya buscado o no, ya la estaban cosificando, ya la estaban buscando solamente por Y eso. es un objeto, vas a hacer... Exactamente, no la tratan como persona. Era una especie de prostitución gratuita, digamos, para la otra persona, ¿no? Claro, no en su caso. Claro, es como que yo te busco solamente con ese fin porque vos tenés eso. Claro, y aprovecho porque es gratis. Claro. Sí, tipo para la gente que busca eso. Tipo. Y eso es lo que se busca de alguna manera empezar a visibilizar, justamente porque está bien que tengas la fantasía, está bien que tengas el morbo, sí, pero de ahí a hacerlo fetiche, a transformar a la persona en un objeto de tu placer, esa es la línea tan delgada que se cruza constantemente. Y refiriéndonos un poco más a la discriminación dentro del colectivo, esta cuestión de sigue funcionando el machismo, sigue funcionando la imagen del macho como algo positivo dentro de la comunidad gay, como algo negativo y desdeñoso. Claro, cuando desde debería la ser todo igual. Claro. O por lo menos lo que se busca. Claro, o por lo menos no calificarlo desde el machismo patriarcado. O sea, ¿por qué un gay que tenga rasgos de macho o que no sea afeminado, que no tenga la voz aguda, es más gay o un mejor gay que el otro? Claro. Ese es el punto por ahí a empezar a rever. Bueno, pero si están bien, si lo ven ya de esa manera, ya es como hay que rever eso porque está mal, o sea. Está totalmente mal, es sumamente dañino, se alimentan estas imágenes y estereotipos de qué es un gay y qué no, de qué es una persona y qué no, en última instancia, y a su vez seguimos dándole leña, de alguna manera, a todas esas personas que de por sí tienen homofobia, lesbofobia, claro, transfobia. Desde afuera seguís alimentando eso. Exactamente. Tipo el mismo... ese homofóbico que lo ve de afuera, decir, pero mirá, si este que es así, claro, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Si vos estás pensando lo mismo y estás metido. Claro. Entonces, incluso pasaba, por ejemplo, con los pacientes que te dicen mi época de trola. Y literal con esos términos para referirse a sus épocas más promiscuas o a sus épocas de mayor feminización. Como si fuera algo negativo, como si fuera algo verdaderamente despectivo o discriminatorio. Claro, como fuese un pasado oscuro para ellos. Exactamente, como que si fuera algo que tienen que esconder o tienen que tapar o que estuviera mal. Que en última instancia no deja de ser experimentar con la sexualidad de uno, ¿no? Y con la identidad de uno. Eso es un poquito lo que venía a comentarles hoy. Estas charlas que incomodan, estas charlas que se hacen a puertas cerradas, de poco a poco, de uno a uno, en lugar de tal vez visibilizarlas un poco más y empezar a movilizar justamente a los distintos sectores, a los distintos grupos, para que empiecen a plantearse otras realidades, otras posibilidades, algo mucho más equitativo e igualitario. Lo bueno es que pudiste, digamos, no generalizarlo, sino individualizar cada caso, porque como
La semana pasada para el caso de las chicas, en la anterior para los hombres y ahora para el colectivo LGTB. Porque considero que cada uno tiene sus particularidades, es imposible hablar de una generalidad. Y hablar de que cada comunidad, pero no son comunidades, sino que... Hablar de lo que sucede dentro del colectivo, no lo hice particular porque todos respondían más o menos a este mismo criterio, o sea, el criterio donde en algún punto quien tuviera rasgos de macho o rasgos heteronormativos en realidad, binarios, termina siendo más hegemónico y por ende más aceptado en la comunidad, antes que alguien que rompa con eso. Entonces, me parece que cada grupo, ya seas mujer cisgénero, varón cisgénero, pertenezcas al colectivo de alguna manera, empezar a movilizar esto, empezar a hacer ruido con esto. Siempre digo lo mismo, si algo de lo que yo dije te dejó una pregunta, yo ya cumplí mi misión. Claro, si te hizo replantearte alguna cosa, exactamente. Si te entró la duda o te preguntaste algo, acá ya estamos ganando. Ya sentís que cumpliste. Como para mencionar este último minutito, Ro, sí. Es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Exactamente, se celebra hoy 25 porque en conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal en 1981, Patricia, Minerva y María Teresa eran activistas políticas de la República Dominicana y fueron asesinadas durante la dictadura de Rafael Trujillo. Sí, a partir de... Ellas eran activistas justamente no solo por los derechos de las mujeres, sino también en contra de la dictadura de Trujillo. Y justamente a partir del descubrimiento de sus asesinatos y de todo el impacto que tuvo en la comunidad feminista, es que se empieza a hablar de erradicar la violencia contra la mujer. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, no tratamos de disminuir ni minimizar los otros tipos de violencia. No estamos hablando de que se tiene que dejar de hablar de otro tipo de violencia. Estamos hablando de que... La violencia está mal, eso desde entrada se sabe. Estamos hablando de que ocurren 34 femicidios por día en la Argentina. Estamos hablando de que están matando mujeres, independientemente de si son mujeres afro, mujeres blancas, cis o trans, simplemente por la categoría y por la identificación con ser mujer. Entonces, empezar a hablar de igualdad, empezar a hablar de que esto nos afecta a todos por igual, a todas en algún momento algo nos pasó o tenemos una amiga a la que le pasó algo. La violencia no es solamente física, no es solamente sexual, no es solamente un asesinato, violencia simbólica, psicológica, política, económica, ¿sí? Movilizar esto, empezar a hacerlo visible. Si ves que tu amigo se burla de una mina, si ves que tu amigo pasa fotos de una mina, si ves que tu amigo le chista a una mina en la calle o le toca la manosea en un boliche, empezar a frenar esto, empezar a pararlo. Si vos sos mina y te burlaste de tu amiga, te burlaste de una chabona, la escrachaste, la insultaste, empezar a replantearte por qué el odio va hacia ella, de dónde viene, y empezar a hablar de sororidad, empezar a hablar de que estamos todas iguales, estamos todos en la misma y nos necesitamos unos a otros para empezar a igualar las cosas y empezar a sanar un poco muchas heridas de muchos años y muchas generaciones. Perfecto, Ron. Muchísimas gracias por traer a la mesa estos temas totalmente importantes y tener la posibilidad de nosotros desde acá por ahí hacer llegar estas palabras, este mensaje.